Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Buenas tardes, hermanos. Otra vez nos vamos a encontrar por este medio para compartir la palabra del Señor. Hoy es domingo 26 de abril del año 2020 y nos toca seguir conectados de esta manera, compartiendo la palabra, tratando de unirnos en el Espíritu a través de su palabra. Es nuestra reunión virtual. En esta oportunidad quería referirme a los días históricos que estamos viviendo como hijos de Dios. Aún como sociedad, la humanidad entró en una etapa distinta, entró en una etapa de cambios, y Dios no está ajeno a todo esto. Si de una cosa estamos seguros es que el Señor no está ajeno a lo que nos está pasando, como sociedad toda. Nuestra vida en la tierra es un proceso para los hijos de Dios, es un proceso continuo para poder alcanzar el carácter de Cristo, poder ser semejantes a Jesús, que nos dio la vida, que nos dio el perdón y es nuestro modelo de vida. Y en particular el momento que estamos viviendo es un momento muy especial, un proceso dentro de otro proceso en nuestra vida sumamente particular. ¿Por qué sumamente particular? Porque este tiempo nos está acercando al Señor. Como nunca antes, la humanidad está con incertidumbre, con temor, pero la Iglesia del Señor está segura en quien ha creído y que Él es poderoso en nuestras vidas. Aún el mundo entiende que hay que sacar lo mejor de todo esto. He escuchado comentarios del mundo, de la gente, de la sociedad, quienes no están con el Señor, y aún ellos entienden que de todo esto debe salir algo bueno como sociedad. ¿Cuánto más para la Iglesia del Señor? Y como Iglesia estamos siendo orientados por la palabra del Señor. En referidas ocasiones hemos tenido palabra profética, entiendo, de muchos hermanos que nos han hecho bien con la palabra, nos han comunicado aquello que está en el corazón del Señor. Y hemos sido desafiados en este tiempo a revisar,
acercarnos al Señor en todas sus formas, imitarle al Señor Jesús, mirarnos hacia adentro, que es lo que nos toca siempre como hijos de Dios, pero más aún en este proceso particular que estamos viviendo. No tengo duda de que dentro de estos días que vivimos el Señor nos ha hecho bien y nos ha hablado de distintas maneras, por distintos hermanos y hermanas, alguna palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra profética, una palabra que hace bien a nuestras vidas. Qué valiosa es la palabra del Señor en nuestras vidas. No nos deja solos, no nos deja huérfanos su palabra. Es un bálsamo para nuestras vidas. Así que estamos siendo orientados en esa dirección de buscarle. La iglesia tiene que estar atenta, hermano, hermana, debemos estar atentos a lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida personal en cada uno. Yo no tengo duda que el Señor cada día manifestará más el carácter de Cristo en nosotros, pero para eso tenemos que estar en la misma frecuencia que Él quiere. Hay varios textos, ustedes saben, en el Antiguo Testamento, en el cual Dios se refería a su pueblo y buscaba de orientarlo hacia su verdad, hacia lo que Dios esperaba de su pueblo, contrariando lo que sus hijos practicaban. Muchas veces en distintos libros del Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios se apartaba de los principios de Dios, se insensibilizaba y después intentaba a través de sacrificios, holocaustos, acercarse a Dios. Tenemos muchos textos así en el Antiguo Testamento. Yo quiero tomar hoy el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8, un pasaje muy corto en la Escritura que sintetiza de alguna manera lo que el Señor quiere para su pueblo, lo que Él quería desde los tiempos y cómo se contraría con las tradiciones de esa época de la gente. Miqueas 6, versículo 6, hace esta reflexión el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vemos en este párrafo la reflexión del profeta frente a la palabra de Dios. Entendemos que siempre el profeta ha hablado de parte de Dios y nos muestra la condición del adorador. Él comienza a decir: ¿con qué me presentaré y adoraré? Y es un tema de actualidad, ¿no? Donde oímos tanto hablar acerca de la adoración, pero nuestra condición, la condición del adorador y lo que Dios pide acerca de él. Y dice 3 cosas, Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Y yo brevemente quiero incursionar en estas 3 cosas que pide el Señor como condición para poder adorarle. La justicia es un atributo de Dios, no está en nosotros.
La justicia mantiene coherencia con el propio carácter y siempre juzga lo opuesto, que es el pecado. Podemos decir que la justicia está en contra del pecado. No puede haber pecado dentro de la justicia. Dios es justo, es santo y aborrece el pecado. Y como atributo de él, la justicia no puede convivir dentro de la justicia el pecado. En 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Simplemente lo menciono. Toda injusticia es pecado. Y en 1 Juan también, capítulo 2:29, nos dice la palabra: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No puede haber justicia en nuestro corazón pecador, en nuestra vida de pecado. Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este atributo tan valioso en el Señor. Vemos en la Escritura muchas veces decir que Dios es justo. La injusticia, según Romanos 1:18, detiene la verdad de Dios. Qué palabra, ¿no? Detiene la verdad de Dios. Dios no acepta sacrificio o cosas materiales, sino un corazón que hace justicia. Al presentarme para adorar, no puedo dejar de revisar mi corazón, mi interior, y de detectar si hay en mi corazón cosas injustas. No puedo presentarme así. Y es una de las condiciones que el profeta Miqueas menciona: ser justo, hacer justicia. ¿Y cómo nos cuesta como seres humanos hacer justicia? Si bien Dios es el que hace justicia, pero qué lejos está nuestro corazón de este atributo del Señor. En segundo lugar, miren que dos palabras preciosas: amar, misericordia. La misericordia destaca el carácter compasivo de Dios por un lado en su amor y la condición miserable del ser humano. La misericordia del Señor es única. Cristo vino a morir por nosotros. Mira si tenemos un Dios misericordioso. Y cómo es una condición que hay que encarnar, que no está en nuestro ser interior, la misericordia. Podemos amar a alguien, acercarnos, ser misericordioso con alguien muy allegado, pero ¿cómo cuesta ser misericordioso con el prójimo, con el enemigo, con el que no nos acepta, con el que nos ha hecho algo? Y noten que dice amar misericordia, no tener misericordia, sino amar misericordia. Y qué difícil es amar algo que uno no tiene, amar algo que a uno no le sale, amar misericordia. Dios es misericordioso en todas sus obras. Muchos salmos lo dicen, por ejemplo el Salmo 145:17, que es misericordioso en todas sus obras, todo lo que Él hace. Amar misericordia es ver la condición del prójimo y amar a pesar de. ¿Cómo cuesta amar a pesar de lo que es el otro? Es apartar de alguna forma el juicio en mí. Y el amar misericordia tiene que ser una actitud constante en nosotros. Claro que no nos sale siempre. Podríamos con todo ser misericordioso con alguien, pero cómo cuesta que sea una actitud en nuestras vidas el ser misericordioso, el amar
misericordia. Yo creo que el mejor ejemplo de la boca de Jesús fue la parábola del buen samaritano. Ustedes pueden recrear en esa historia que el Señor Jesús comenta en la Escritura, como una persona, no siendo del pueblo de Dios, siendo samaritano, pero sí misericordioso, amó y dio todo por una persona desconocida. Un buen ejemplo que el Señor pone, que nos acerca en nuestra vida a Él, un ejemplo cercano de ver a alguien misericordioso, el buen samaritano. Dejó todo, dejó sus ocupaciones para atender un desconocido que estaba herido. ¿Y cuántas cosas nosotros podemos hacer como hijos de Dios en esto de amar la misericordia? Bueno, en la adoración debe haber admiración del carácter de Dios y el deseo de imitar su carácter. ¿Cómo cuesta imitar al Señor Jesús, no? En el ser misericordioso. Pero es algo que está en Él, y en el acercarnos a Él es algo que podemos practicar. Amén. Y la tercera condición, humillarte ante tu Dios, que quizás debería ser la primera, ¿no? Humillarnos ante Dios, es reconocer la propia condición nuestra y nuestra condición de dependencia de Dios, sin orgullo ni autosuficiencia. La humillación no es una falla en nuestro carácter. La humillación no es una falsa humildad o hipocresía. No es algo que podemos improvisar, es una actitud también, la humillación, propia humillación nuestra. Es también valorar el lugar que Dios me dio como dependiente de Él en todo. Mi actitud de humildad. Jesús es el mejor ejemplo de estar humillado delante del Señor. Siempre buscó lo de Dios, nunca buscó lo suyo propio. Es el mejor ejemplo que tenemos. En Mateo 23:12 dice: el que se humilla será enaltecido. Una actitud personal, propia, particular de cada uno. No se puede imitar la humillación, no se puede improvisar, hacerle creer a otro que uno es humilde. Es una actitud que tiene que salir de lo profundo del corazón, cuando el Señor nos da de Él. Por eso tenemos que estar cerca de Él, buscar de Él. En el ejemplo de Jesús, estar mansos y humildes de corazón como Él era. No es igual humillarnos a que nos humillen. He escuchado muchas veces historias de hermanos que se han sentido humillados por otros, pero no es lo mismo que te humille alguien a tomar la propia actitud personal de humillarnos. Y estas tres posiciones delante de Dios nos enseñan nuestra postura en la adoración a Dios. Así que cuando te presentes delante del Señor, recuerda estas tres posiciones. Amén. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Imposible llegar a Él con un corazón contrariado a sus atributos. No podemos llegar a Él si no vamos en el nombre de Jesús. ¿Y qué es ir en el nombre de Jesús? Es ir como Jesús, con el mismo corazón, con la misma actitud. Confundirnos en cómo ir al Señor y con qué, como dice el profeta Miqueas, con qué me presentaré, nos hace errar el camino. Si no estamos seguros de esto, y por consecuencia errar en la meta. Todo aquel que erra el camino, se equivoca en el camino, llega a otro lado.
Y este error de las tradiciones del pueblo del Señor, queriendo quizá con sacrificios poder llegar a Dios en la adoración, también Jesús menciona el error de las tradiciones. También, ya en los días de Jesús. Vamos a tomar un párrafo en Mateo 15, que también lo podemos encontrar en Marcos 7. Voy a tomar el texto de Mateo 15, su título es Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué terrible lo que Jesús dice en sus días de enseñanza acá en la tierra. Él nos resalta una enseñanza fundamental para la vida del discípulo: no confundirnos con las tradiciones de los hombres. Siempre que el hombre toma atajos y se conforma con tradiciones, con cosas hechas con el hacer, con el aparentar, el corazón se aparta de lo genuino que el Señor espera. Para los escribas y fariseos, para todo el pueblo de Israel en aquellos días, era fundamental, por ejemplo, entre otras cosas, comer con las manos limpias. Marcos dice en el capítulo 7, que es el mismo texto, la misma historia, pero lo dice con otras palabras. Dice que si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Se habían hecho una tradición de la pureza, de estar limpios, pero era una pureza y una limpieza exterior. Pero eso lo habían tomado como algo que les iba a acercar más al Señor. Inclusive también dice en el mismo texto que no comían, si iban a las plazas y no se lavaban, no comían. Sabemos que muchos medios de comunicación en este tiempo actuales desinforman, tomando una noticia secundaria, ¿no? Destacando las noticias secundarias y dejando las mejores, o sea, las más importantes noticias de lado. Es una manera de reemplazar. Dicen que los que manejan la información en este tiempo manejan a las personas, porque son formadores de opinión. ¿Cuántas veces pasa que en los informativos escuchamos hablar solamente de una cosa? Se vuelven monotemáticos, dejando en muchas ocasiones lo importante de lado. Lo secundario por encima de lo principal. También me venía a mi mente el ejemplo de muchos animales que confunden a sus presas para después atraparlas y comerlas. ¿Cuántas veces en documentales hemos visto animales que tienen esa técnica, ¿no? Se camuflan y de esa manera pasan desapercibidos, ¿no? De la misma manera, las tradiciones
que los hombres nos hacemos dejan de lado lo fundamental que Dios espera de nosotros. Dios nos libre de entrar en tradiciones y reemplazar lo que Dios espera. De esa manera, estas cosas nos cambian el foco. Yo creo que hay mucho en la iglesia contemporánea, muchas costumbres, mucho reunionismo, mucha cosa que parece que conforma a Dios, pero que no sale de un corazón genuino, de un corazón sincero, de amar la misericordia. Si recordamos la historia del buen samaritano, hay varios personajes que intentando cumplir con Dios dejan tirada a una persona enferma, malherida. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor Jesús usaba estos ejemplos? ¿Por qué siempre iba contra eso? Qué fácil que es para el ser humano desviarnos de lo principal, de lo absoluto de Dios. Que si uno observa lo que el Señor espera, no son tantas cosas. Es buscar lo que está en el corazón de Dios. Amar lo que hay en el Señor. Pero tantas costumbres que nos hemos hecho en este tiempo. A veces hablamos de algunos sectores de la iglesia que rozan con la idolatría, hacen cosas que están claramente explicadas en la palabra, pero qué fácil es caer en simplismos, en cosas que la iglesia en este tiempo hace para cumplir con Dios. Cumplir con Dios no es darle un tiempo, cumplir con Dios es mucho más, es acercarnos a Él y tener comunión con Él. La justicia, la misericordia y la humildad de espíritu nunca deben verse como algo relativo, desdibujado, ocasional para una persona. No tengo que ayudar a ser misericordioso ocasionalmente, sino siempre. No debería ser justo en alguna ocasión, debería ser justo siempre. Y ser humilde siempre, estar humillado delante del Señor. Con una simple ofrenda a Dios y tomando un atajo, el pueblo de Dios, los fariseos, los escribas, en aquel tiempo, como hemos leído, evadían un mandato de Dios, que era, por ejemplo, honrar al padre y a la madre, un mandato importantísimo, uno de los primeros mandamientos de la ley del Señor, que el Señor mismo escribió con su dedo y le dio a Moisés, honrar padre y madre. Y si prestamos atención en esto, un mandamiento muy serio según la ley. En el mismo texto de Mateo hemos leído en el versículo 4 que dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es fuerte esto. El hombre a veces maldice con su actitud y no podían darse cuenta. Claro, si todo lo que tenían decían que era para Dios, dejaban, como decimos nosotros vulgarmente, tirado al padre o a la madre, siendo que Jesús nos mostró lo contrario. Siempre el corazón del hombre va a buscar lo suyo. Lo interior del hombre va a buscar lo suyo. En el versículo 8 y 9, bien lo repite Jesús. Cita el texto de Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. No servía para nada. Era en vano la manera que pretendían honrar a Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre.
qué claridad, cómo el Señor Jesús cita al profeta Isaías en el momento justo, diciéndole hipócritas al pueblo conocedor de la ley. Por eso el acercarnos al Señor nos permite conocerle. A veces pienso que cerca estaba el Señor del pueblo de Israel, de su pueblo, y que lejos estaba el pueblo del Señor. Pero acercarnos a través de Cristo para nosotros nos permite conocerle, descubrir su carácter. Juan dice que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, que podamos cada uno de nosotros ver la gloria del Señor en el acercarnos a Él y descubrir su carácter, lo que Él espera de nosotros. Jesús pone en manifiesto que la contaminación no está en lo que entra por la boca, en este párrafo que hemos desarrollado, sino en lo que sale de la boca, que está gestado en el corazón. Un poco más adelante, nosotros no lo hemos leído, pero en el versículo 19, Él concluye esta charla que tiene con los discípulos diciendo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La contaminación está desde adentro, ¿no? Cómo el Señor puede poner el punto sobre las íes y explicarnos algo tan importante. Hermanos, les animo a que busquemos en oración lo que está en el corazón de Dios, no en el nuestro. Nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, nuestra forma debe quedar en último lugar. El ir al Señor no es para hacer lo que nosotros queremos o convencer al Señor de lo que nosotros entendemos, sino en buscar lo que está en su corazón. Y no nos confundamos. Aprovechemos para bien estos días que nos apremian. Días malos, días peligrosos, días inesperados. Yo creo que unos meses atrás no hubiésemos pensado ninguno de nosotros lo que nos iba a tocar. Pero días buenos para escudriñar, para limpiarnos interiormente, para encontrar la voluntad del Señor. En la iglesia le damos una importancia muy grande a las reuniones, y yo quiero destacarlo esto. Pareciera que un hijo de Dios en estos tiempos no podría estar sin ir a la reunión, sin ir a la iglesia, como muchos le llaman. Pero es un tiempo especial. Nunca hubiéramos imaginado que no nos podíamos reunir, y quizá tengamos varios meses sin reunirnos como iglesia físicamente. Bueno, a través de estos medios lo estamos tratando de lograr, aunque no estamos físicamente en un lugar, estamos en la misma sintonía. Pero quizá para muchos eran las tradiciones a las cuales uno estaba atado. Mucha gente vive de reuniones, y es lo que quiero dejarles para reflexionar, y ya concluyendo: reunámonos con el Señor, reunámonos en nuestra cámara secreta, démosles tiempo al Señor. Una hermana me decía los otros días, aparte de estar en la semana con el Señor, los domingos me tomo mis 2 horas para estar con el Señor como si fuera una reunión, y no quiero que nadie me moleste. Qué importante tomarte un tiempo con Él. Y el Señor nos promete saciar nuestra alma. Siempre que vayamos al Señor, vamos a salir distintos.
Siempre que nos encontremos con Jesús en lo secreto, vamos a salir distintos de ese encuentro. Hay tantas cosas que el Señor quiere mostrarte, que quiere limpiarte, y que no es justamente lavarse las manos, sino lavar el interior, encontrarnos con Él, limpiar nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser puesto delante del Señor en todo momento. Les animo a estar unidos como iglesia de la forma que estamos, en el mismo sentir, en el sentir que el Señor nos quiere dar. Que el Señor les siga bendiciendo, les siga guardando, y nos encontramos cada vez que estemos juntos escuchando una palabra del Señor.